Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de la gota, pero no la gota de la gotera, señora. Estamos hablando de la gota, pero qué nombre más raro. ¿Tiene un origen etimológico esa palabra para determinarla así, doctor? Mira, te comento algo. Realmente anteriormente inclusive se le llamaba podagra. Po, así del griego asociado al po, ¿verdad? El pie, ¿verdad? Que muchas veces la inflamación, ¿verdad? Pero bueno, es de la podiatría sería, de podiatra. Sí, de todo lo que es la parte de podología, ¿verdad? Sí, podología. Y mira, así, un término científico que se adoptó, ¿verdad? Ajá. Y después se llegó a la gota. Así mismo. Mira, qué rarísima, pero mucha gente la padece en Paraguay. Sí. Y yo he visto casos terribles, así que vamos a hablar de las etapas, a ver un poquito para que la gente lo perciba. Y me gustaría también que describas los síntomas vos decís dolor en el dedo del pie, pero ¿qué tipo de dolor? ¿Dolor que quema? ¿Dolor que parece articular? ¿Cómo se percibe el dolor de la gota en el dedo gordo? Lo más característico es el inicio brusco, el pie, muchas veces el dedo gordo se hincha, se pone rojo, caliente, un dolor tipo puntada, generalmente más en la noche, que le despierta a ese paciente. ¿Y cuál es una característica? Nosotros habíamos comentado que los dolores inflamatorios, ¿cuál es la característica importante? Que mejora con el movimiento, las artropatías inflamatorias. Pero ¿qué tiene de característico la gota? Que el paciente empeora con el movimiento. ¿Y qué tiene que hacer? Reposar por ese proceso inflamatorio. Entonces hay mucha inflamación y hay mucha limitación que muchas veces mejora con el reposo. Esa es la primera etapa y eso es lo más característico. Eso habitualmente se llama la artritis gotosa. Esa es la característica, esa es la famosa podagra. ¿Y cuál es la característica importante también? Es que esto habitualmente no es como una artritis reumatoide, que la inflamación persiste en el tiempo. En el tiempo de 7 a 10 días desaparece. Como si nada. Como si nada. Como si el paciente no hubiera tenido nada. Pero sin tomar nada. Muchas veces el paciente tiene que tomar algo para mejorar. No necesariamente. A veces pueden ser solos, pero la mayoría de las veces el paciente tiene que tomar algún medicamento antiinflamatorio, el reposo. Esta es una de las pocas situaciones en donde el frío ayuda mucho también para mejorar ese proceso inflamatorio que puede tener a nivel articular. El reposo, el frío son dos cosas importantes que podría hacer el paciente. Y como te había comentado, dura poco tiempo, así como viene rápido, se va también. ¿El frío decís con compresas de agua fría? Así mismo, o el frío del clima. Compresas frías. Compresas frías. Puede ayudarle al paciente. Esa es la etapa de crisis gotosa aguda. O sea que con eso él se cura y pasó. Desaparece la crisis. Me dolió el dedo y ya, terminó ahí. Y dejo, ojo, yo ya sé que tengo gota. Dejo de comer carne, suspendo el alcohol 2-3 días, una semana como mucho. Y después vuelvo a mi vida normal. Sí. Pero ¿se fue o no se fue la enfermedad? No necesariamente, porque no hiciste los cambios. Ahí está. Entonces esa es la parte complicada de esta enfermedad. Tratar un paciente con gota es tratar una enfermedad que es difícil, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una reprogramación mental, reeducar al paciente, y eso es lo que más cuesta en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente deja de sentir dolor, se olvida de su enfermedad. Entonces ahí entra lo que se llama el periodo intercrítico, en donde el paciente no tiene ningún tipo de síntoma, el periodo asintomático, y muchas veces, como el paciente no tiene síntomas, no consulta, tiene hábitos dietéticos así que no son saludables, y con el tiempo, como ya habíamos hablado, hay una persistencia de la elevación del ácido úrico. ¿Qué pasa? Eso se empiezan a depositar en las articulaciones y ya vamos a empezar a ver, ya no va a tener el síntoma de solo dolor o inflamación, sino que van a empezar a ver las deformidades. ¿Pero cuánto tiempo dura el periodo de magia? Mira, ese que se acaba la enfermedad. Y mira, esto varía muchísimo, depende muchísimo del paciente, de la alimentación, de los hábitos dietéticos, ¿verdad? Puede ser días, puede ser semanas, pueden ser meses. Entonces eso es muy importante siempre controlar. Pero una vez que apareció,
significa que está dormida ahí la enfermedad. Así Va a mismo, volver a va a volver. reaparecer. Si no hacemos cambios, si no tratamos con todas las medidas higiénico-dietéticas y la medicación, que es muy importante, va a volver. Pero se cura. Esta es una de las pocas enfermedades, Lilian, que sí se puede curar. O sea, eso es muy bueno. Y también es muy importante comentar, ¿verdad?, que esta patología es más frecuente en el varón. ¿Cuál es el rango etario habitualmente que es más frecuente la aparición? Entre los 40 y 50 años. Al menos las mujeres se salvan en esta enfermedad. Por fin en algo, señora, porque siempre nos toca a nosotros lo peor, nosotras. Entonces ahora los varones. Pero también es por el hábito, estás diciendo, el excesivo consumo de alcohol, la carne, los hombres son más carnívoros también. Sí. ¿Tiene que ver la falta de actividad física o no? Muchísimo. ¿Sí? Acá tenemos, cuando yo hablo de gota, yo tengo que hablar de algo muy importante, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que se asocian a hipertensión, a diabetes, a colesterol alto, al aumento de la circunferencia abdominal. Entonces sí se asocia muchísimo a todo eso que estás comentando, y eso es lo más importante. Cuando yo veo y le evalúo al paciente con gota, yo tengo que pensar que ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Mayor riesgo de derrame cerebral, mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Esas son las dos cosas que siempre tengo que pensar cuando estoy enfrente de un paciente con gota, porque es así. La hiperuricemia es un factor de riesgo cardiovascular y un factor de riesgo que me puede predecir complicaciones muchas veces a futuro. Entonces es muy importante tener en cuenta, y que es muy importante siempre evaluar en estos pacientes el corazón y el riñón, que son órganos que siempre se dañan en esta patología. Ya. De hecho, entonces, como está diciendo el doctor, que la mayoría de los pacientes están transitando quizás un síndrome metabólico, los que llegan a tu consultorio ya con un problema de gota son personas obviamente con sobrepeso o con obesidad. Sí, la mayoría también a esto, como dice el doctor, ya personas con dislipidemia, con hipertensión, la mayoría con diabetes, sí, llegan así ya al consultorio. Volvamos a recordar lo de la circunferencia abdominal y el riesgo para que la gente lo tenga en cuenta, licenciada. Sí, hay un rango que es menos de 88 centímetros de circunferencia para no estar con factor de riesgo cardiovascular. Eso es para mujeres. Para varones y mujeres. Ya unificamos ahora. En este sentido nutricional. Ya. Sí. 88, entonces, menos de 88. Menos de 88. Ya, perfecto. Eso es muy importante. Sí. Entonces, con un rango mayor a eso, sí ya asociamos más ya con enfermedades cardiovasculares, mayor factor de riesgo. Ahora, ¿qué cambios debería introducir el paciente en la alimentación? Un paciente con gota incipiente, vamos a decir, que está comenzando. Claro, en esto hay, como se dice, estadios. En el primer estadio se quita totalmente el consumo de carnes rojas y de pescados, ya por su gran cantidad de purinas, ¿verdad? En relación a otros alimentos. También, sí, pescados de río. De río, de mar. Enlatados, me imagino que sí. En general pescado. De mar también. Sí, también. Y esto encima es multifactorial porque no solamente incrementa la cantidad de purinas, sino que también el doctor ya comentó, ¿verdad?, que hace también que el riñón filtre menos, que tenga una menor filtración otra vez. Entonces, de dos lados, las carnes de pescado y la carne roja, en este primer estadio sí hay que quitar de la alimentación. ¿Qué consumen? ¿Qué comen así? Porque el reemplazo siempre, ahí viene la parte más difícil en la alimentación, claro, creería yo, ¿no? Que el paciente se encuentra como con un panorama incierto y dice, ¿qué como? Claro, y es allí donde yo pienso justamente que entramos nosotros con la educación alimentaria, de poder mostrarle a los pacientes que en realidad hay muchísimas opciones que ellos sí pueden comer, ¿verdad? Que no le va a afectar de una manera mala, ya sea a la enfermedad y también a la persona, ¿verdad? Que como decir, que es muy importante que se sienta bien él conmigo mismo al consumir lo que le gusta. En este caso, por ejemplo, las carnes, ¿verdad?, de pollo se pueden consumir sin problema en la mayoría de las aves de corral. Sí. El pato también, las ovejas también, en carnes blancas, ¿verdad? Los vegetales, eso va a formar parte imprescindible del plan, que son las fibras. ¿Y qué verduras estarían fuera de la lista? Porque hay verduras que también tienen un alto sodio
o puede comprometer, o ninguna, o todas Sí, están pero permitidas. no en realidad con el sodio, sí en relación también a las purinas. ¿A cuál tiene purina? Por ejemplo, la espinaca, también a mí me algunas encanta. legumbres, pero realmente esto ya se comprobó que no tiene tanta relación en relación justamente a los otros alimentos. O sea que sí es también preferible que ya metamos también dentro del plan. Como te digo, en un primer estadio más se quita todo el consumo, porque luego de eso, con la mejoría, sí se va introduciendo de a poco, pero una vez a la semana o probando la tolerancia, ¿verdad? Claro. del paciente. ¿Y el agua? Eso es súper importante en todas, ¿verdad? Las patologías, estar bien hidratados, mantenerse bien hidratados. Eso es muy importante. ¿En qué momento podría tener, digamos, o el paciente podría transitar un compromiso renal dentro de lo que es esta patología? ¿Cuándo se ve? ¿O los riñones ya se ven comprometidos desde el principio? No, esto es lo bueno, esta es una patología que podemos prevenir, es una complicación que se puede prevenir. Fíjate que la primera causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes, segunda causa, hipertensión. Y ya son patologías que inclusive estamos hablándolo dentro del síndrome metabólico asociado a la gota. En un primer momento, no. ¿En qué momento? Cuando es persistente ese problema, esa elevación de ácido úrico que no se acompaña de cambios en la dieta, que no se acompaña de una buena hidratación, porque es importante la hidratación para que el riñón filtre bien. ¿En qué momento el paciente desarrolla una insuficiencia renal? Cuando el ácido úrico, el urato monosódico, se deposita en el riñón y forma muchas veces lo que se llama las litiasis, los cálculos. Fíjate que la gota es en la etapa, ya muchas veces en la etapa crónica de la enfermedad, cuando avanza sin tratamiento. Hay muchas complicaciones que puede tener el paciente. Una de esas son las deformidades articulares, que son los tofos, que es la exteriorización o el compromiso articular del urato monosódico a nivel articular, la insuficiencia renal, como te había comentado, y es una etapa ya crónica o evolucionada de la enfermedad sin tratamiento. Bueno, luego vamos a hablar en el tercer bloque de ese compromiso renal que vos decís, que es cuando se cronifica la enfermedad y cómo se cronifica la enfermedad. Vamos a contarle a la gente cómo se cronifica, porque muchas veces no somos conscientes de cuál es el momento en que se cronifica, sobre todo si estamos hablando de una enfermedad que aparece y quizás a la semana me desaparece y por meses no me vuelve a aparecer. Eso vamos a explicar bien porque es muy importante, doctor. Vamos a otro corte brevísimo y enseguida estamos con ustedes.